Buenas tardes. Una vez más estamos con nuestro estudio del Salmo número 1, estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Gracias por escuchar la palabra de Dios y por el deseo de seguir aprendiendo. Estamos detenidos con el verso 2 de nuestro Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, dice la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Veíamos algunas referencias del Salmo 119, de la persona dichosa, bienaventurada, que encuentra su delicia en la ley de Dios. Y como decíamos que para el bienaventurado es más deseoso que el oro afinado, que la plata, más dulce que la miel que destila del panal, y que el siervo de Dios es dichoso, es también aconsejado, amonestado con la palabra de Dios, y en guardarla hay grande galardón. Estamos hablando de la persona que tiene puesta no solamente su mente, voluntad y emociones en las cosas de Dios, que se recrea en la ley de Dios, que ha encontrado a través de la palabra y muchas veces también en la propia experiencia, que es muchísimo mejor andar en los caminos de Dios que habitar en morada de maldad. Hablamos de los caminos, los asientos y los consejos de los malvados, ¿no? Entonces, al alejarse de todas estas cosas que son ruina y que son de perdición eterna, el bienaventurado no solo se aleja, sino que ahora encuentra su consejo, anda en los caminos de Dios, su corazón está puesto en la ley de Dios. Entonces, ¿esto cómo sucede? Cuando, por supuesto, por la gracia de Dios, pero cuando el hombre ha considerado todas estas cosas, cuando el bienaventurado se ha detenido a pensar a la luz de la palabra de Dios, su corazón, por supuesto, no solo tiene contentamiento, dicha, sino que también el deseo, el anhelo de bendecir a Dios por cada una de sus maravillas. El bienaventurado es el que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esas son las expresiones de júbilo de quien se deleita en la ley de Jehová. Pero ahora avanzamos un poco más. Vean, hemos visto cómo el hombre bienaventurado no solo se ha alejado de los malos consejos, de los malos caminos, de la compañía y de la sociedad de los impíos, y ahora lo vemos plantado, lo vemos caminando con Dios, lo vemos sentado en la silla de los sabios, de los entendidos, adquiriendo sabiduría, diciendo como el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día. Vean, ahí está, todo el día es ella mi meditación. La consecuencia de meditar en la ley de Dios: me has hecho más sabio. Ahí está el punto. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tus consejos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vean. Y más que los viejos, dice también, ¿no?
he entendido porque he guardado tus mandamientos. Y la consecuencia, vean, de todo mal camino, detuve mis pies, porque tú me guardaste. O sea, para guardar tu palabra, para cumplir con la ley de Dios, hice todo esto, y la consecuencia es buena, ¿no? No he caído, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y luego pasa a decir, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vemos cómo en este hermoso salmo está expresando de una manera concreta, de una manera resumida, todo el estudio que hemos dado, ¿no?, en varias partes. Esto es precisamente, ¿no?, al apartarse, a no juntarse, al guardar la palabra de Dios, al alejarse de los perversos, de los malvados, al guardar la ley de Dios, entonces no ha caído, no ha resbalado, ha aborrecido todo camino de mentira, ¿no? Al adquirir sabiduría, la sabiduría sirve para no hacer el mal. Al contrario, un sabio y entendido sabe que en guardar la palabra de Dios hay grande galardón. Ahora entonces podemos darnos cuenta que el bienaventurado reconoce, entiende que es muchísimo mejor el consejo de Dios, es mejor el camino de Dios, es mejor la reunión con los santos, es mejor disfrutar del Señor que exponerse a condenación y a juicio eterno. Esta es la experiencia del creyente. Estos consejos están en la palabra de Dios y son dados por el mejor consejero, el mismo Señor Jesucristo. Y este consejero es el que instruye al siervo de Dios Abraham, vean, para que fuese bienaventurado. Lo invita a ser bienaventurado. ¿Y de qué forma se lo propone? El gran yo soy se aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Vean. Camina delante de mí y sé perfecto. Esto lo encontramos en Génesis 17. Vean, camina delante de mí y sé perfecto. Ahí está, andar, caminar en los caminos de Dios. Vean, esto es lo que le dice el Señor a Abraham. Y el mejor consejo que puede dar un amigo es enseñar el mejor camino. Y este es el consejo que le fue dado a Abraham por el mismo Señor, por el mismo Creador que le hizo y lo llamó. Y este buen consejero también es el que tiene en sus manos el hacer al hombre bienaventurado. Todo lo que Dios manda es bueno, es de beneficio para el hombre. Sus promesas son firmes, sus galardones, por supuesto que también. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto, es verdadero, es fiel. Dios no puede engañar. Dios, por su propia santidad, no puede mentir. Dios, por su fidelidad, no puede prometer y no cumplir. No, esto, ¿qué sería de nuestro Dios o qué sería de este Dios?
si no cumpliera su palabra. Su propia gloria, su propio gran nombre quedaría en entredicho. Su propio gran nombre es lo que está de por medio. Y es precisamente por su gran nombre, por su misericordia mostrada al hombre, que le enseña cuál es su voluntad. Le revela al hombre, le indica el mejor camino, le enseña sus mandamientos en los que el hombre que los camina puede ser dichoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La invitación, camina delante de mí. Vemos al siervo de Dios, Abraham, un hombre de fe, y por esto le fue contado por justicia la obediencia hacia Dios, que obedeció a Dios cuando le dijo, tienes que salir, tienes que dejar tu tierra y tu parentela, tienes que alejarte, vean, de la casa de tu padre. Dios se lo está ordenando, salir de su nación, abandonar su familia, dejar sus amistades. ¿Y el por qué? Es lo que estamos tratando en este salmo. En la tierra de Ur de los Caldeos era un pueblo idólatra. Era un pueblo que no conocía a Dios. Era un pueblo que vivían en impiedad, en pecado. Era el camino, el consejo y la silla de los escarnecedores. Eso es lo que había en la tierra de Abraham. Por lo tanto, de la misma forma que el hombre bienaventurado se da cuenta que es necesario alejarse de esas compañías, el Señor le ordena lo mismo a Abraham. Tienes que salir, tienes que abandonar todo. Sus consejos, sus caminos no te van a llevar a nada bueno. Deja esas amistades. Di no a los consejos de los malos, no a los caminos de los pecadores, no en la silla de los escarnecedores. Vean. Y Abraham hizo lo mismo que hacen los bienaventurados, obedecer a Dios. No era conveniente que permaneciera más con ellos. Fue sacado de su patria, alejado de sus parientes, de sus conocidos, para ser llevado a la tierra de Canaán. Aunque algunos que han estudiado la Escritura se van a dar cuenta que Canaán también estaba lleno de lo mismo. Era más de lo mismo de donde había salido. Una tierra poblada por enemigos de Dios, una nación idólatra, una nación contaminada con todo tipo de maldad. De donde había salido Abraham, llegaba a otro lugar, igual. Pero todo esto es para nuestra enseñanza. Con todo esto nos estamos dando cuenta, porque la palabra de Dios es perfecta. Nuestro Dios es todo sabio. En la sabiduría de Dios y en la vida de Abraham nos enseña la palabra de Dios lo estrecho, lo solo, lo árido, lo áspero que es el camino al cielo. Lo difícil que es caminar en el camino angosto. Nos enseña también que somos peregrinos y extranjeros, que aquí solamente vamos de paso. Por lo tanto, que nada nos espante, que nada nos asombre, que nada nos desaliente. El mismo Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros.
Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vean la vida de Abraham en la sabiduría de Dios, enseñándonos, guiándonos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de este peregrinar. En el mundo tendréis aflicción. El mundo ama lo suyo, pero aborrece lo que no es de él. El mundo poniendo obstáculos a los creyentes. El mundo queriendo aconsejar a los creyentes. El mundo queriendo que los creyentes anden en sus caminos y se sienten en sus sillas. Y los creyentes alejándose, saliendo, continuando su peregrinar. Un camino angosto, vuelvo a decir, un camino difícil, pero no imposible. El creyente siendo despreciado por el mundo. Los creyentes somos fea cosa para el mundo, repelentes, ¿no? Nos ven como cosas feas. El mundo no puede soportar lo bueno. El impío odia el caminar de los creyentes. Le molesta. No le agrada su compañía. Le enfada. Y esto es ¿por qué? Porque a ellos les agrada el camino ancho. Les agrada la aprobación de todos y los aplausos. No quieren la soledad, no quieren la aridez. No, ellos desean y buscan caminos de placer, de desenfreno, donde el creyente no puede caminar. Ellos aman el pecado, viven para el pecado, son inventores de pecado, de desenfrenos. No hay pecado que se les haga difícil. De la misma manera, por eso es que a los creyentes se les ordena dejar su compañía. Y por eso es que les aborrece. A los creyentes se les ordena salir, como Abraham de Ur de los Caldeos, dejar todo, incluyendo familia, casas, propiedades, vean, cambiarlo por algo mucho mejor, que es la vida eterna. Podemos decir entonces que el que camina y se deleita en la ley de Dios, que ha salido de esos caminos, busca por supuesto a los demás creyentes, busca la compañía y los lugares donde hay comunión con Dios, donde hay buena conversación, donde hay conversaciones edificantes, donde hay verdadero contentamiento, no placer ni deleite en los pecados, sino un contentamiento que es únicamente con el pueblo, con los creyentes, adorando, glorificando a Dios, cantando salmos e himnos a su nombre, dando muestras, vean, de que verdaderamente están plantados en el lugar correcto, en el mejor de los lugares. Y esto se demuestra, ¿por qué? Como el árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto a su tiempo. Está cumpliendo con el propósito para el cual fue sembrado. Vean, estas son las promesas que la palabra de Dios hace, las promesas que se le hacen al hombre bienaventurado, y será
como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean, las promesas que Dios hace a sus hijos son grandes. Las promesas que Dios hace son muchas. Son bienes y favores que siempre exceden en grandeza a lo que está dejando uno en el mundo. Y esto es desde el principio. ¿Por qué? Porque el Señor no es deudor de nadie. Porque Él es dador y sustentador y recompensador de su pueblo. Él es el sustentador de todos. Vean, todas las cosas son suyas. Y todas las cosas que necesitamos para nuestra vida piadosa nos serán dadas. No tendremos falta de ningún bien. Y si nos han sido dadas, vean, entonces, ¿no? Si nos han sido dadas, nos han sido prestadas, entonces tenemos que dar gracias a Dios. Porque tenemos lo suficiente, tenemos lo necesario. Todas las cosas nos han sido dadas. Si el mismo Señor nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si entregó lo que más amaba, Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a pagar nuestro rescate. Entonces nos entregó a su Hijo. Todo lo demás es nada para Él. Ahora vean la respuesta que le fue dada al apóstol Pedro cuando intrigado, ¿no? Sabemos cómo era Pedro, un creyente impetuoso, un creyente arrojado, un creyente impulsivo, un creyente como muchos de nosotros. Pedro, este gran apóstol, cuando se dio cuenta, cuando observó, ¿no? Vio a sus demás compañeros, la banda apostólica, estoy hablando de los 12, observó y preguntó al Señor, Señor, y nosotros que hemos dejado todo por seguirte, vean, una buena pregunta, ¿qué recompensa tendremos? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado queriendo preguntar esta misma pregunta? Señor, y los que hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? Vean, estoy diciendo una excelente pregunta, pero vean la respuesta. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, hasta ahí la promesa era para la banda apostólica, para los 12. Esa promesa nadie se la puede arrebatar únicamente a los discípulos. Es únicamente para los discípulos. Pero ahora lo que sigue para todos los creyentes. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vean,
Dios no es deudor de nadie. 100 veces más. Aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque no estamos predicando el evangelio de la prosperidad. Esto es lo que muchos lobos rapaces enseñan para animar a muchos buscadores o creyentes no entendidos a darles en abundancia, ¿no? A dar ofrendas y todo lo que les piden. No. Vean para cuándo y dónde y de qué forma va a hacer estas bendiciones. Punto número 1, en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono. Lo que estamos diciendo es que es una excelente, es la mejor inversión que hay, pero la recompensa está en el cielo, no aquí. No se equivoquen. No es que, entonces yo doy mi casa y el Señor me regresa 100. Un negociazo, ¿no? Muchos por eso lo hacen. No lo hacen por agradar a Dios, lo hacen por negocio, lo hacen por avaricia, lo hacen totalmente por mundanalidad. No ven las cosas de Dios, no quieren servir a Dios. Quieren servirse a sí mismos, quieren ganar con los intereses que ningún banco, ¿no? De por sí no da nada, ¿no? Imagínense dando esas ganancias, no hombre, tronaban inmediatamente todos los bancos, ¿no? No es así, es 100 veces más en el cielo. Esa es la recompensa. Ahora, sigo diciendo, estas promesas son espirituales. Necesariamente se tiene que entender que es en el cielo, que nuestra recompensa está en el cielo. Porque de otra manera, vuelvo a decir, el evangelio, se volvería un negocio. Sería más de codicia, de avaricia, que de glorificar a Dios. Entonces, descartado esto, seguimos nuestro estudio. No es entonces aquí, no son cosas materiales, es para la gloria de Dios. Los que enseñan las otras cosas, lo único que hacen, vuelvo a decir, es despertar la codicia de los que, como dice la Escritura, son engañados. Hay engañadores y hay engañados, ¿no? Y la realidad que los que piensan así o quieren ese falso evangelio de la prosperidad, solo son codiciosos, engañados sí, pero su mira está puesta en las cosas de aquí. Vean. Ahora, ninguno de los discípulos de Jesús nos enseña la Escritura de que llegaron a tener inmobiliarias o negocios de bienes y raíces. Ese es un ejemplo, ¿no? Si ellos hubiesen sido recompensados en este mundo, entonces se hubieran vuelto comerciantes, negociantes, ¿no? Empresarios. Pero esto no lo enseña la Escritura. Esto solamente lo enseñan los falsos pastores, los voraces ministros, los que enseñan el falso evangelio y los que quieren desviar a las ovejas o se aprovechan de las ovejas para su propia comodidad. Nada de eso, nada, escuchen,
Nada de eso es el evangelio bíblico. Ahora, el Señor sí cumple sus promesas. Dios cumple todo lo que ofrece. Pero vuelvo a decir, y Dios no es deudor de nadie, pero todas las recompensas están en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos comprobar? Vean, porque el mismo Señor Jesucristo así lo enseñó. En Mateo 6:19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Vean, eso sería suficiente para acabar con ese falso evangelio de la prosperidad, con la codicia, con la avaricia. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Y dónde está puesto el corazón del bienaventurado? En el Señor. Es lo que hemos estado viendo todo el tema. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Nada que ver con las cosas de este mundo, con las cosas que se quedan. Vuelvo a decirlo, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? Es una pregunta. ¿En el Señor? ¿Verdaderamente? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Podemos preguntar, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? ¿En qué piensas de día y de noche? Vean, es una forma de autoexaminarse. En tu trabajo, en tus negocios, en pérdidas, ganancias, en cómo voy a hacer para esto, para el otro, saliendo de la pandemia, ya que abran. ¿Estás dedicando tu tiempo en qué? ¿En qué estás meditando de día y de noche? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Bueno, el bienaventurado nos lo dice en la palabra de Dios. La saborea, se deleita en la palabra de Dios. En ella piensa de día y de noche. En ella encuentra su deleite. Vean. De esta forma entonces podemos darnos cuenta nosotros en dónde estamos parados. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En qué encuentras tu deleite, tu satisfacción? ¿Cuáles las cosas en las que piensas constantemente? Si lo vemos para el hombre bienaventurado, él está seguro que todas las promesas de Dios exceden en misericordia y bondad por mucho, y que únicamente son para los que se deleitan en la ley de Dios. Y ellos son los que las disfrutarán. Escúchalo. Las disfrutarán en el cielo. Termino con esto porque se nos fue el tiempo. Escúchenlo. Solo en el cielo. Pero no son anunciadas aquí. No son dadas estas promesas aquí en esta vida. Por muchas razones. Para animarnos, para no desmayar, para hacernos esforzados, para fortalecernos. Vean, para muchas cosas. Pero esto es únicamente en el cielo. Que esta reflexión se quede en este día. ¿En dónde está tu corazón? ¿En qué piensas de día y de noche? Y velo a la luz de las Escrituras, si eres una persona
bienaventurada. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, pero también nos lleva a reflexionar. También encontramos desafío. También encontramos si hay pecado en nosotros. Si verdaderamente somos bienaventurados, estamos en camino o ni siquiera nos hemos acercado. Pedimos tu gracia, gracia abundante para cada uno de nosotros, para que podamos ser de los felices, ser de los que busquemos deleitarnos en tu palabra, en tu ley, en tus mandamientos, y así de esa forma estar en el camino al cielo. Te damos las gracias por todas las personas que han seguido esta serie de estudios. Pedimos que tú les sigas dando este deseo, que tú les sigas animando, que tú les sigas instruyendo a través de tu palabra. Pedimos por todas las familias que se reúnen, como sabemos, para escuchar tu palabra. Pedimos tu gracia para ellos. Abre su mente, sus corazones, y que encuentren este deleite. Pedimos por nuestro querido México. Pedimos, Señor, por nuestra nación. Perdona nuestros pecados. Perdona la idolatría. Perdona la insensatez. Perdona la dureza de corazón. Perdona, Señor, porque hemos pecado contra ti. Reconocemos que somos un pueblo malvado, un pueblo pecador. Pero ahí, Señor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pedimos que nos veas con ojos de misericordia y que a través de tu palabra salves a muchos, que muchos vengan y les des el don del arrepentimiento. Pedimos por nuestras iglesias hermanas que están predicando, trabajando de diferentes maneras. Pedimos por todos los creyentes, pedimos por los pastores, pedimos por sus familias, pedimos por nuestros gobernantes, que tú les des sabiduría e inteligencia, que oigan consejos buenos, consejos sensatos, que deseen caminar en caminos de justicia. Pedimos por ellos, obra en sus corazones. Y te damos las gracias por todo lo que nos permites, el tiempo, la enseñanza, la salud, todas las cosas que nos das inmerecidamente. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su asistencia. Les invitamos para el día domingo 12 del día, la predicación, y hasta luego.